¿Estás escuchando? Caramba Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de Vuelta por el Universo, el podcast para entusiastas de la ciencia y la astronomía, presentado por Caramba con apoyo del Observatorio Astronómico de Montevideo y la Dirección General de Educación Secundaria. Mi nombre es Martín Madruga y los voy a acompañar en esta edición donde vamos a ir a Marte. Hablaremos de marcianos, microbios y cómo buscar vida más allá de nuestro planeta. Nos van a acompañar también Luciana Pereira y Belén Esteves, ambas estudiantes de doctorado en química en el área de microbiología de la Facultad de Química de la UDELAR en Uruguay. Antes de empezar, te recomiendo seguir a Vuelta por el Universo en Twitter e Instagram como @VueltaUniverso. Y si nos estás escuchando por Spotify, dale al botón de seguir. Si lo haces vía YouTube, suscríbete a nuestro canal. También podés sumarte a nuestro boletín y recibirlo semanalmente en tu casilla de correo anotándote en vueltaporeluniverso.org/boletín. Con todo esto, nos ayudás a seguir creciendo. En 1880 se editó A través del Zodíaco, la primera novela de ciencia ficción extraplanetaria. La historia, escrita por el inglés Percy Gregg, narra un viaje a Marte en el año 1830. Allí habitan unas pequeñas criaturas que no le creen al viajero que venga de otro planeta, ya que creen que son la única forma de vida en el universo. Desde ahí en adelante se han editado una infinidad de obras relacionadas a Marte y los marcianos. En 1948 los Looney Tunes introdujeron a su personaje Marvin el Marciano. La Dimensión Desconocida tuvo en los 60 un episodio sobre marcianos invadiendo nuestro planeta. David Bowie cantó Life on Mars en 1973. El Dr. Manhattan de Watchmen se exilió a Marte en 1985. El videojuego Doom, lanzado en 1993, tiene como escenarios bases militares en el planeta rojo y sus dos satélites. Y los simpáticos e irritantes marcianos de Mars Attack volvieron a poner sobre la mesa el tema de la invasión planetaria en 1996. Pero, ¿en qué momento nos dejamos de ficción y fuimos a ver realmente qué era lo que había en Marte? Gracias a varios programas espaciales de varios países, hemos podido ir conociendo más y más sobre nuestro vecino. Las primeras 6 misiones fueron soviéticas, entre 1960 y 1964. La única que no falló al intentar salir de la Tierra sufrió desperfectos, no pudo enviar datos significativos para la misión y perdió contacto una vez que llegó a Marte. Estados Unidos falló con la sonda Mariner 3 en 1964, pero la 4 logró tomar las primeras fotografías del planeta, aunque no a la distancia que se esperaba, sino mucho más lejos. Las sondas 6 y 7 en 1969 fueron el primer éxito rotundo, ya que se acercaron bastante más que el anterior y tomaron más de 150 fotografías. La URSS alcanzó el éxito en 1971 cuando Mars 2 logró entrar en órbita marciana. NASA logró 5 años más tarde el primer amartizaje con la sonda Viking 2, cuyo aterrizador pasó 1316 días en Marte enviando fotografías hasta que sus baterías se agotaron. En julio de 2020, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes lanzaron sus respectivas misiones al planeta rojo, aprovechando el momento en que nuestros planetas están más cerca a forma de optimizar recursos para llegar a destino. Por el país norteamericano partió la misión Mars 2020. El 18 de febrero de 2021 llegó a suelo marciano con su rover, una especie de laboratorio rodante, dispuesto a buscar señales de vida en Marte. Cuando hablamos de buscar vida, no es que estamos esperando encontrar un marciano verde en 2 patas que nos salude con sus ojos violetas gigantes. Más bien es buscar biomarcadores, señales de que algo estuvo ahí. En el cráter de Jezero, donde según los científicos hubo un lago de 45 kilómetros de diámetro hace millones de años. Belén Esteves y Luciana Pereira son estudiantes de doctorado en química en el área de microbiología. Y hace algunos días tuvimos una larga charla acerca de microbios, marcianos y laboratorios. En el cráter ese, justamente, hay evidencias que muestran que ese lugar tuvo agua y a su vez se encontró en la superficie de Marte diversos compuestos inorgánicos que pueden ser utilizados para la vida. Es como que ese lugar en particular reúne condiciones que pudieron haber sido favorables para que se dé la vida. Entonces ahí lo que van a buscar es alguna evidencia de si efectivamente pudo existir vida en Marte. Belén Esteves, bioquímica clínica. Son moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son compuestos químicos que están formados por enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno y que también puede tener otro tipo de elementos como el azufre, el nitrógeno. El tema es que no todas las moléculas orgánicas
orgánicas son biomarcadores. Un biomarcador es una molécula orgánica que solamente puede ser atribuida a la vida. Bueno, un ejemplo medio que lo podemos ver un poco claro es el oxígeno. El oxígeno podría ser un biomarcador de la evidencia de vida porque es algo que se produce por la fotosíntesis. Sin embargo, esto también puede llegar a arrojar como un falso positivo, podríamos decir, porque en un lugar como el Marte, que tiene mucha radiación ultravioleta, si suponemos que puede haber agua, la incidencia de la radiación ultravioleta puede hacer que las moléculas del agua o del vapor de agua incluso, del H2O, se disocie en una molécula de hidroxilo, que es oxígeno unido a hidrógeno, y una molécula de oxígeno. Y con la consecuente repetición de los ciclos puede dar lugar eso a el oxígeno. Hay muchísimos biomarcadores sugeridos, ¿no? Pero también hay muchísima controversia sobre cuál es mejor que otro. Como decía Beren, ¿se puede usar el oxígeno? Sí o no. Bueno, pero el oxígeno también se puede producir de forma inorgánica si hay agua, ¿no? Y uno de los que se estaba sugiriendo eran lípidos. Luciana Pereira, química agrícola y medioambiental. Porque las células, como unidad de vida, digamos, tienen que estar de alguna manera aislada del ambiente, ¿sí? Y eso ahora, o sea, nosotros sabemos que las células están recubiertas por una membrana, que es una capa lipídica, que no solo logra aislar el contenido de la célula del exterior, sino también que tiene otras propiedades, como que es fluida, entre otras cosas. Entonces se estaba sugiriendo que si se encuentran estos lípidos de membrana en otro lado, necesariamente se crearon porque se necesitaban para hacer una estructura que albergue la vida. Entonces me pareció que eso estaba bueno porque se discutía que era poco probable que estas estructuras se hayan creado porque sí. Antes de adentrarnos en la microbiología marciana, vayamos al origen de la vida terrestre, que es hasta el momento el único punto de comparación que tenemos y nuestra fuente de experiencia. ¿Cómo es que se origina la vida? Básicamente hay como una especie de consenso en la que dice que la vida como la conocemos hoy en la Tierra, ¿no? Necesita de 3 aspectos para existir, que son bloques de construcción, es decir, elementos inorgánicos y luego moléculas orgánicas para sostener la vida, un solvente líquido, que no necesariamente tiene que ser agua, pero el agua es uno de los que cumple las mejores condiciones para eso y es muy abundante en el universo, por eso es que se busca tanto. Luego una fuente de energía, ¿no? Que puede ser diversa, puede ser de energía química, energía lumínica, lo que sea, pero que permita a los organismos desarrollarse, ¿no? ¿En qué escala de tiempo se da? O sea, ¿de cuántos años estamos hablando que toma todo el proceso ese? En realidad no lo sabemos, esa es la verdad. Se sabe que la Tierra se originó hace como 4.500 millones de años y la vida se estima que apareció hace 4.000 millones de años. O sea que hubo 500 millones de años donde la Tierra no tuvo vida, pero en realidad se lo atribuye más que nada a las condiciones inhóspitas de temperatura y demás, y no tanto a que no estuvieran los tres aspectos que mencionábamos, ¿no? En esos 500 millones de años, por ejemplo, la Tierra tiene una temperatura tan alta que no permitía la existencia del agua líquida. Y bueno, una vez que la Tierra se empezó a enfriar, se condensó el agua, se crearon océanos, etcétera, y se estima que ahí puede haberse originado la vida. Sabemos que la vida como la tenemos hoy en la Tierra probablemente no haya existido en Marte, sino más bien como la vida primitiva de la Tierra, sí, porque, por ejemplo, la composición de la atmósfera de Marte no tiene oxígeno, tiene muy poco, y bueno, en realidad nosotros sabemos que si hay oxígeno en algún momento en la atmósfera, la radiación UV hace que químicamente reaccione y se forme ozono, como nosotros tenemos en la Tierra, en nuestra atmósfera, y que nos protege en gran parte de la radiación UV, y bueno, en Marte no hay, entonces creemos que quizás si hubo vida en Marte antiguo, digamos, en el pasado, probablemente haya sido o muy distinta a la que conocemos o similar a la que había en la Tierra primitiva. ¿De qué periodo hablamos cuando hablamos de vida primitiva? Como desde los 4.000 millones de años de la Tierra hasta los 3.000, más o menos, ¿no? Que apareció la vida fotosintética, sí. Como 3.500, por ahí. Actualmente el rover Perseverance se dedicará a tomar muestras del suelo marciano, empaquetarlas y dejarlas ahí mismo marcando su ubicación con un sistema similar al de los GPS. En un futuro, seguramente en 2028, una nueva misión llegará a Marte para recoger esos paquetes y llevarlos a la Tierra para su análisis.
Nosotros en microbiología podemos identificar o saber qué microorganismo es, digamos, cuáles son los microorganismos que están en determinada muestra, por dos grandes métodos, ¿no? Uno es a través del cultivo, en los que nosotros obtenemos grandes cantidades de biomasa de ese microorganismo aislado y está ahí solito y lo podemos estudiar metabólicamente, genómicamente, etcétera. Y la otra forma grande, ¿no? Muy groseramente, de poder saber qué microorganismos están ahí o no, es a través de métodos moleculares, ¿sí? Que son estudiando el ADN que encontramos en las muestras. En el caso de encontrar una muestra, por ejemplo, de suelo, como podría ser el suelo marciano, se podría, si fuera la Tierra, lo que haríamos normalmente sería extraer el ADN que encontramos en la muestra y secuenciarlo. Podemos secuenciar todo el ADN que está ahí y podemos, a través de similitud con otros organismos que ya sabemos que existen y han sido identificados, podemos estimar qué microorganismos son los que están ahí o no. Podríamos hacer lo mismo en un suelo marciano, asumiendo que podemos extraer ADN del suelo marciano, o sea, asumiendo que hay ADN en el suelo marciano, y que tenemos una base de datos con la cual comparar. Pues si un microorganismo es muy diferente a otro, probablemente la secuencia no nos permita decir con seguridad qué microorganismo es. Gran parte de la conversación que tuvimos junto a Luciana y Belén se basó en probabilidades, en un gran qué pasaría así tras otro, ya que al momento de hacer este episodio ni siquiera tenemos la certeza de que haya microbios en Marte, pero de encontrarlos esta misión estadounidense o en un futuro la que sea, ¿podríamos saber si realmente son nativos marcianos o si vinieron de otro cuerpo y no se originaron en el planeta rojo? En principio, nosotros podríamos encontrar un tipo de vida con un metabolismo que no exista acá en la Tierra. Si eso ocurre, me imagino que para los astrobiólogos va a ser muy difícil discriminar si esa forma de vida nueva y extraña tuvo origen en Marte o de otro lado. Me refiero a la dificultad porque como la única experiencia que tenemos de vida es acá en la Tierra y no conocemos cómo es la vida, por ejemplo, en otro objeto astronómico, no la podríamos relacionar. Lo que sí se nos ocurre que en realidad, conociendo la composición de la atmósfera de Marte y conociendo qué compuestos inorgánicos hay ahí, podríamos llegar a estimar si el metabolismo de estos microorganismos, es decir, la forma en la que crecen y obtienen su energía, es acorde a los compuestos y a la abundancia que allí se encuentran. A lo que voy es, si se encuentra un microorganismo que crece a partir de compuestos que no son los más abundantes en Marte o que son muy difíciles de encontrar, quizás vino de otro lado y está ahí sobreviviendo. Sin embargo, si se encuentran microorganismos que están en relativamente alta abundancia y utilizando un metabolismo común para lo que sería su atmósfera, es más probable que sean originarios de allí o que hayan evolucionado para proliferar en ese lugar. Pero son teorías, ¿no? No lo podemos saber a ciencia cierta todavía. De hecho, tampoco lo sabemos acá en la Tierra, ¿no? O sea, no, el origen de la vida en la Tierra tampoco es algo que esté completamente conocido. Siguen siendo teorías hasta el día de hoy. Es muy importante, me parece, además, considerar eso que dijo Lupe, de que todo se va a basar en las experiencias que nosotros tenemos de la Tierra. Porque básicamente el estudio de Marte está implicando que la Tierra es como nuestro laboratorio, digamos. Si hubiera vida basada en ADN, hay algo más que nos vincula a nosotros con la vida marciana, ¿me explico? No es que se generó en Marte porque sí, justo la molécula de ADN con las mismas bases y la misma, ¿me explico? Entonces, si tenemos algún antepasado en común, podríamos nosotros llegar a generar una misma teoría biológica para abajo. O sea que, de lo contrario, no podríamos. Podés decir que la vida marciana y terrestre vienen del mismo lado. Ahí va, sí. Si se basara en, sí, exacto. Si se basara en el mismo código genético y las mismas bases, ¿no? Del ADN y replicación y demás y funcionamiento. Lo que podría pasar son dos cosas, que vayamos a Marte y se encuentre evidencia de vida. Eso es por un lado. ¿Qué pasa si no se encuentran evidencias de vida? Puede ser que no haya vida en Marte o puede ser que no sepamos buscarla porque tienen un metabolismo que es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos que pasa en la Tierra. Es necesario que existan moléculas replicadoras. Estas serían moléculas que tuvieran de alguna manera la capacidad de replicarse y obtener una molécula idéntica a sí misma, y eso se considera algo necesario para que existiera la vida y de esa manera generar descendencia y copias y mutaciones y evolución, etcétera, ¿no? Entonces,
se asume que en el inicio de la vida en la Tierra, estas moléculas autorreplicadoras podrían haber comenzado como moléculas de ARN, y bueno, y luego más adelante en el tiempo pasado a ADN. La vida tal cual la conocemos tiene estas moléculas autorreplicadoras son moléculas orgánicas basadas en carbono y más adelante en bases nitrogenadas, pero esto podría no necesariamente ser así en otros planetas. Por ejemplo, hay algunas teorías que suponen que quizás estas moléculas autorreplicantes podrían ser basadas en silicio, y eso es algo desconocido para la ciencia y la biología terrestre actualmente, y bueno, habría que repensar lo que consideramos vida en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente podríamos tener el rover estacionado al lado de una forma de vida marciana sin poder detectarla. Y en futuras misiones podría haber terrestres y marcianos en el mismo espacio sin saber detectar la existencia del uno del otro. Volvamos a la idea de que las formas de vida marcianas son basadas en carbono. ¿Representarían algún peligro para los humanos? Ya sea que vayamos a Marte o que las muestras viajen a la Tierra y estemos expuestos a ellas. Como toda, molécula que sea desconocida, obviamente van a tener que someterse a la vuelta a cuarentena, esterilización de trajes. Pero algo que es muy importante es que, tal como conocemos a los microorganismos de la Tierra, la mayoría de los microorganismos no son patógenos. Los patógenos son microorganismos que pueden provocar enfermedades a su huésped. E incluso es muy probable que si hubieran microorganismos nativos de Marte que nunca hayan estado en contacto con algún mamífero, no hayan evolucionado a ser patógenos humanos. Entonces es quizás incluso más probable que seamos nosotros la amenaza a esos seres vivos que ellos hacia nosotros. Pero de todos modos, precauciones hay que tener igual. ¿Cuál sería la forma de cuidar al entorno ese? No leí ahora en esta misión cómo iba a ser para proteger la muestra. Lo que sí podemos saber es cómo uno normalmente trabaja en un laboratorio microbiológico y se protege a sí mismo de la muestra y al mismo tiempo protege a la muestra, ¿no?, de la contaminación y demás. Entonces, la manera de trabajar con muestras desconocidas o patógenas, es decir, que podrían llegar a tener algún organismo que perjudicara al ser humano, o muestras que no queremos contaminar con otros microorganismos, es trabajar de forma estéril o aséptica. Para eso hay un montón de técnicas, desde cámaras enteras donde el ambiente está esterilizado, donde uno no ingresa, sino que ingresa material que está completamente estéril, y de esa manera poder trabajar sobre la muestra sin contacto humano directo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cómo eliminar los microorganismos de la Tierra en la mayor parte, entonces podríamos de alguna forma asegurarnos de no contaminar a la muestra con microorganismos terrestres. Si encontramos microorganismos desconocidos y que no son eliminables con nuestros métodos y lo que fuera, bueno, eso de por sí mismo es interesante estudiar, ¿no? Si agarrás con la mano una roca marciana y después querés ver qué microorganismos hay, obviamente van a ser microorganismos de la piel humana, ¿no? Si lo apoyás sobre una mesa o en el piso, es lo mismo. O sea, no solo habría que aislar la muestra, sino además extremar cuidados con el resto del ambiente. Pero a cualquier otro de esos microorganismos casi podríamos saber si son de la Tierra o no. A eso más o menos quería decir. Para mí la mejor forma sería analizarla en Marte, porque de esa manera no habría contaminación cruzada, por decirlo de alguna manera. Si las proyecciones de la NASA se cumplen, en 2031 las muestras tomadas por Perseverance estarían llegando a la Tierra para ser sometidas a un análisis incluso más profundo que el que puede hacer el rover con todos sus instrumentos a millones de kilómetros de casa. Asumiendo que en esas muestras puede haber formas de vida microbiana, ¿cómo podemos preservarlas para que se vean afectadas lo menos posible, tanto en el viaje como en su estadía? Cuando nosotros recibimos una muestra en la que tiene determinado microorganismo que queremos conservar, lo primero que tenemos que lograr es que no se muera. Entonces necesitamos conocer algunos requerimientos como para que las células sobrevivan, se reproduzcan y podamos tenerla activa de alguna manera, ¿no? Entonces, en el laboratorio deberíamos poder recrear o simular unas condiciones que sean favorables para el microorganismo. Siempre uno intenta darle las condiciones, por ejemplo, en las que fue aislado, lo más similarmente posible, es decir, recreando temperaturas en las que se lo encontró, salinidad, etc. Porque, claro, en realidad tendrías que generar un ecosistema, digamos, que sea igual al de Marte y no
sacarla de ahí, básicamente. Porque los microorganismos tienen mucha adaptabilidad. Exacto. Entonces, podría perfectamente adaptarse y evolucionar a vivir en un ambiente terrestre. Lo que hacemos en microbiología muchas veces es, si pudiéramos trabajar con microorganismos aislados, cultivos aislados, por ejemplo, si fuera en el caso de Marte o de donde fuera, de alguna manera tendríamos que llevar un control de que el microorganismo permanece en las condiciones en las que nosotros lo trajimos. Y en caso de que no, o no utilizarlo para determinadas conclusiones o lo que fuera, ¿no? Tenemos que recordar que cuando hablamos de microorganismos no es uno, sino que en general son números muy altos de cargas microbianas en el caso de que nosotros podamos crecerlos en el laboratorio. Eso nos permite de alguna manera llevar réplicas de ensayos o, por ejemplo, tener determinados cultivos sucesivos, lo que si nosotros pudiéramos monitorearlo de alguna manera, bueno, descartaríamos alguno en los que pudiéramos ver que hay alguna mutación o que se murió o que directamente no puedo usar algún producto o lo que fuera, y volveríamos a usar los originales, por decirlo de alguna manera. Por lo que yo pienso que lo fundamental sería lograr la preservación del material tal cual viene, y a partir de ahí hacer todos los experimentos que uno quiera, pero tener preservado el material original. Siempre hay que contemplar la posibilidad de que todos los análisis den negativo y que no se encuentren biomarcadores ni formas de vida microbianas en Marte. En ese momento seguramente se ponga la mira, si es que todavía no se hizo extraoficialmente, en otro de los 7 lugares que la NASA propuso como sitio de amartizaje, además del cráter de Jezero. Si los resultados siguieran siendo negativos, ¿en algún momento podremos descartar por completo la presencia de vida en Marte? Desde mi opinión, la única manera de poder asegurar que no hay microorganismos en un ambiente es haberlo analizado todo, y eso no va a suceder. Entonces sí podríamos hablar de probabilidad, de decir, bueno, pareciera ser que no hay, pero nunca podemos estar, me parece a mí, 100% seguras. No sé, Belén, ¿qué decís vos? Sí, y que además de eso, recordar algo que habíamos hablado, que estamos basando todo en los metabolismos conocidos de la Tierra. Entonces, si no encontramos vida, puede ser que no haya vida, que no haya evidencias de vida, o que simplemente no sepamos qué buscar, o cómo es ese metabolismo, y por lo tanto, encontramos una molécula que no sabemos que efectivamente está asociada a la vida. Suponiendo que hubiera vida viable en este momento en Marte, y sabiendo que la vida tal cual la conocemos se encuentra en constante evolución y adaptación a las condiciones ambientales, no sería extraño imaginarnos un escenario de desarrollo y evolución en ese planeta. De hecho, la composición de la atmósfera primitiva de la Tierra era bastante similar a lo que es hoy en día la de Marte en cuanto a sus componentes mayoritarios. Y esa atmósfera primitiva fue cambiando con el tiempo de forma drástica en la medida de que surgieron otros microorganismos, como los microorganismos fotosintéticos, que produjeron grandes cantidades de oxígeno. Y bueno, en estas nuevas condiciones se desarrolló gran diversidad de microorganismos nuevos adaptados a vivir en un mundo que ahora tenía oxígeno. Pero en realidad, antes de eso, ya existía vida en el planeta Tierra, como de microorganismos anaerobios, que son microorganismos que crecen sin oxígeno. Y aún hoy en el planeta Tierra crecen microorganismos en condiciones súper diversas y que consideramos extremas, y por eso los llamamos extremófilos. Considerando además la presencia de otros compuestos inorgánicos encontrados en la superficie de Marte, no podemos asegurar hoy que no podría ocurrir allí algo similar a lo que ocurrió en la Tierra hace unos cuantos millones de años. Lo que sí creo es que es poco probable que la vida evolucionara de la misma manera en ambos planetas, y eso por muchos motivos, pero principalmente porque Marte tiene otros factores ambientales a considerar, como por ejemplo la presión atmosférica, que no permite encontrar agua líquida en su superficie, aunque sí probablemente por debajo de la superficie, o la cantidad de radiación a la que está expuesto. Eso entre otras cosas. Y la vida, en caso de existir, debería estar adaptada a vivir a esas condiciones y a su vez a seguir adaptándose a su propio ambiente. Según las condiciones que se pudieran ir dando en Marte a raíz de la propia existencia de vida, creo que también sería posible que se dieran cambios en la composición de su atmósfera, como ocurrió acá, y también el surgimiento de diversidad de otros organismos, pero no necesariamente igual a los que conocemos ahora. Para nosotros tener la vida como la conocemos ahora, se tuvieron que dar un montón de sucesos
de eventos, de evoluciones de los microorganismos, a llegar a tener una atmósfera en la que se pueda propiciar la vida que tenemos hoy en día. Si nosotros le damos los miles de millones de años a Marte, es probable, sí, que pueda evolucionar la vida. Pero es tal cual como dice Luciana, puede llegar a ser una vida diferente a la que tenemos hoy en la Tierra. Yo nada asegura que en Marte, si se dan todas las condiciones, puedan crecer seres humanos como nosotros, digamos. De momento, habrá que esperar a que esta misión continúe su desarrollo. En 2022, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Federal Rusa lanzarán la misión ExoMars, que llevará 2 rovers a suelo marciano en búsqueda de vida. Sin dudas, los resultados que arrojen esta misión y la Mars 2020 de NASA marcarán el camino a seguir en la exploración espacial. Fue un enorme gusto haber contado en este episodio de Vuelta por el Universo con Luciana Pereira y Belén Esteves, ambas estudiantes de doctorado en química en el área de microbiología. No tengan dudas de que volverán a escucharlas a futuro en este podcast. Si te gustó este episodio de Vuelta por el Universo, recordá que en vueltaporeluniverso.org podés revisar todo el catálogo, acceder a un montón de artículos, infografías y más. Podés seguirnos en Twitter e Instagram como @vueltauniverso, también seguir el podcast en Spotify y suscribirte al canal de YouTube. Si pensás que hay un amigo o amiga a quien le podría interesar este episodio, no dudes en recomendárselo. Con todo esto nos ayudás a seguir creciendo y eso lo valoramos mucho. Nosotros nos reencontramos en breve con más universo para explorar. Mi nombre es Martín Madruga y los saludo hasta la próxima.